Página 1. Historia Universal, siglo XXI, volumen 10. La Alta Edad Media, Handon. 1. El periodo de la afluencia de pueblos extranjeros. Al historiador solo le queda intentar aproximarse poco a poco a la verdad. Edward Perroy. Nuestro libro trata una época que se extiende desde la mitad del siglo VIII y hasta mediados del XI aproximadamente. Es quizá, el periodo en el que Europa ha tenido menor importancia en el orbe. El mundo del Islam, el Imperio de Bizancio y el Imperio Chino eran entonces los países de las culturas superiores. El Occidente, producto en descomposición del apenas ya reconocible Imperio Romano, se esforzaba mientras tanto en no ceder a las hordas que en oleadas sucesivas amenazaban inundar Europa occidental. Pueden diferenciarse en el espacio de tiempo que aquí se estudia dos grandes periodos. En el primero de ellos tiene lugar la ofensiva de estos pueblos, un periodo que concluye con la batalla de Lech, no lejos de Augsburgo, en el año 955. El segundo periodo, que constituirá también la materia de la segunda parte de nuestra exposición, se caracteriza por el revivir del occidente europeo. Hemos de hablar de la Europa continental, centro de gravedad de este desarrollo, y, precisamente por ello, debemos recordar que, en aquella época, en el noroeste de Europa occidental, vivían, aún aislados en sus culturas particulares, pueblos que después, en el curso de la historia, entraron en contacto, repetidamente y en grados muy diferentes, con los pueblos continentales. 1.1. Los órdenes políticos. A. Las Islas Británicas. Lancemos primero una ojeada a Irlanda. Parece que este país mantuvo durante los siglos VI y VII continuas relaciones comerciales con el continente, sobre todo con el suroeste de Francia y con la península ibérica. Estas relaciones disminuyeron pronto, quizás a causa de la conquista de España por los musulmanes. La isla era un pequeño mundo intranquilo, apartado de las grandes corrientes históricas. En aquel tiempo los irlandeses no estaban en condiciones de constituir un estado unitario y la isla fue arrancada de su aislamiento por los normandos. Desde el año 795 arraigaron en ella los noruegos, los Fingal, o paganos de tez blanca, extranjeros rubios. En el año 851 llegaron a Irlanda los daneses, los Dugald, o paganos de tez morena. Con mayor o menor intensidad, los normandos ejercieron su dominio sobre Irlanda hasta la victoria irlandesa de Clontarf, en el año 1014, e incluso durante algún tiempo tras esta fecha. Inglaterra, como se sabe, se desmembró en pequeños reinos que luchaban por el predominio en ella. Etelbaldo, rey de los mercios e ingleses del sur dominó, bastante pacíficamente, desde el 716 al 757. Su sucesor, Offa, que gobernó desde el 757 al 798, llegó a ser el más famoso rey de Mercia. Añadió a su reino algunas regiones y lo hizo tan poderoso que en cierto momento parecía destinado a tener una larga duración. Sin embargo, entre el 802 y el 839, el rey Egberto de Wessex condujo su propio estado a la hegemonía. B. El Imperio Franco. El núcleo estable. Observemos ahora la Europa continental. De todos los imperios bárbaros que en el transcurso de los siglos V y VI se habían constituido en los territorios occidentales del Imperio Romano, únicamente uno pervivía en el año 751, el reino franco. Sin embargo, este reino no poseía el predominio sin oposición, ya que en Italia había surgido otro, desarrollo poderosamente el de los lombardos. Los reyes de este estado, Astolfo, muerto en 756, y su sucesor Desiderio, se trazaron como meta unificar a Italia bajo su cetro.
Pero Pavía, la capital lombarda, fue tomada en el año 774 después de un largo sitio, y en el mismo año Carlomagno se proclamó rey de los lombardos. No debemos ver en el dominio de los francos sobre el oeste de Europa un imperio occidental coherente y estructuralmente homogéneo que ofreciese seguridad a sus pueblos a través de una apacible solidez. En realidad, ha de pensarse más bien en un organismo estatal en cierta medida inconsistente, fuerte, ciertamente, en su núcleo, pero que se va debilitando hacia la periferia. A lo largo de sus fronteras eran presionados por enemigos que se hacían cada vez más amenazadores. Desde el Loira hasta el Rin se extendía la región denominada Francia, espacio ya antes poblado por los francos, que, en razón del dominio de estos, constituía el corazón y firme núcleo del Estado. El imperio carolingio era, en primera instancia, un Estado franco. Los francos, en efecto, eran en él un pueblo privilegiado y además más íntimamente vinculado con la dinastía. Los restantes pueblos reaccionaron de muy diverso modo a la pretensión hegemónica del imperio carolingio. Por ejemplo, los alamanes, cuyo territorio correspondía en esencia al posterior ducado de Suabia, se sometieron al poder carolingio en tal medida que puede considerárseles como un componente del núcleo estable del imperio. Lo propio puede decirse de los burgundios, cuyo territorio no coincidía con la actual Borgoña francesa, sino que se extendía hasta los Alpes y constituía un área de la que solo el ángulo noroeste correspondía a la Borgoña de hoy. Sajonia. Aunque pueda parecer paradójico, debe constatarse que también Sajonia pertenecía a este núcleo central. En la época que nos ocupa, Sajonia abarcaba todo el norte de Alemania entre el Ems, el Mar del Norte, el río Elba y el Saale. La frontera sur de la región coincidía con una línea que se iniciaba al norte del Sieg, continuaba hasta un punto al sur de la confluencia del Guerra y el Fulda y transcurría finalmente a lo largo del Unstrut inferior. Al noroeste, la frontera sajona se extendía más allá del Elba puesto que también la región del actual Holstein formaba parte del país. El poderoso e intrépido pueblo sajón se componía de diferentes tribus, westfalianos, ostfalianos y angrivarios, un pueblo de jinetes que se había asentado junto al Weser. En el extremo norte del país existían dos regiones sajonas autónomas, Wimwode y Nordalbingia. Los sayons, que ya antes de Carlomagno eran tributarios de los francos en un sentido laxo y jurídicamente poco claro, se sentían, de hecho, completamente independientes. Carlomagno emprendió en el 772 una expedición contra los angrivarios para castigar duramente una de sus correrías de pillaje. En el curso de la expedición fue destruido el Irminsul, un árbol majestuoso que resultaba ser, conforme a una antigua creencia sajona, la bóveda del cielo, imperecedera y sagrada. La primera expedición de Carlos contra los sayons, sin embargo, fue adquiriendo gradualmente el carácter de una guerra de conquista, que no podía ser consumada sin la cristianización. TV escribe. Ya siendo cristianos, se vuelven sumisos. Para eso sirve la religión. Handon describe. Mientras tanto, dirigía en el año 778 un gran levantamiento el noble westfaliano Windukindo. Los francos tomaron represalias de extrema dureza, 4.500 sayons fueron decapitados en un solo día. Tras diversas campañas, Widukind se sometió y fue bautizado en el 785. Para hacer valer su poder, Carlos adoptó medidas en extremo terroristas, el negarse al bautismo y la violación de los preceptos relativos al ayuno fueron castigados con la muerte. Fue introducida la obligación de diezmos eclesiásticos, aplicada por la Iglesia franca con una rigidez a la que no dejó de contribuir considerablemente la codicia material. No era esto, naturalmente, lo apropiado para aproximar a los sayons a la fe cristiana. Por ello no es extraño que estallase un nuevo levantamiento sajón.
Esta vez fueron necesarias 4 campañas para dominar la rebelión. Incluso tras la publicación de un edicto del soberano, el llamado Capitulare Saxonicum, a través del cual fueron anuladas en esencia, en el año 797, las medidas de terror contra los sayons, pervivieron focos de resistencia, concretamente en Nordalbingia y Vimode. Carlomagno pidió entonces ayuda a los abodritas, eslavos de la región situada al este del Elba. Los habitantes de Wimode y Nordalbingia fueron deportados en masa a lejanas comarcas del Imperio Carolingio. Carlos dio Nordalbingia a los abodritas y Wimode fue colonizado por francos. Sajonia hubo de doblegarse al poder del señor extranjero y finalmente, en el año 804, fue concluida la paz. Una vez sometida, Sajonia se adaptó al Estado franco de forma asombrosamente rápida. En resumen, el núcleo de este imperio se componía de Francia, Burgundia, la región alamana y Sajonia. En el resto del imperio carolingio, los problemas de integración son más complicados, y vamos a encontrar siempre en ellos nuevas gradaciones. D. Frisia. Aquitania. Los vascos y los bretones. Hablemos brevemente, en primer lugar, de Frisia, que se extendía entonces, en el oeste, hasta la desembocadura del Escalda. Como tantos otros territorios limítrofes con el Estado franco, también Frisia, ya en el siglo VII, había sido sometida más o menos eficazmente al poder de los merovingios, pero siempre había reconquistado su autonomía. Los frisones aprovecharon el levantamiento de los sayons, sus vecinos, y se rebelaron de nuevo contra los francos. Pero la derrota de aquellos trajo consigo la suya, y tras su sujeción al Estado franco, se consumó igualmente su conversión al cristianismo, ya antes iniciada. Nos trasladamos ahora desde el extremo norte del Imperio Carolingio hasta sus regiones del sur. Al sur del Loira se extendía Aquitania, el mayor territorio del suroeste francés, que estaba profundamente romanizada. Aquitania conservó a lo largo de siglos su propia aristocracia, que configuraba la sustancia de un pueblo realmente independiente. En la segunda mitad del siglo VIII Billy, y en especial bajo el dominio de Carlomagno, el Estado franco intentó enérgicamente debilitar en Aquitania estas fuerzas políticas nacionales y envió allí una plana mayor, no insignificante, de funcionarios francos. Pero esta medida se mostró insuficiente. Aquitania continuó siendo, incluso durante la mayor parte del siglo IX, un gran bloque insumiso, y los adversarios del poder estatal franco podían contar siempre con partidarios en su territorio. Los vascos, gascones, un pueblo de jinetes esparcidos por la región pirenaica, solo reconocían formalmente al Estado franco y seguían siendo, de hecho, dueños de sí mismos. No otra cosa ocurría con los bretones. Los francos dirigieron contra ellos diversas expediciones sin que sus medidas militares consiguiesen grandes efectos positivos. Baviera. La situación en Baviera se revela igualmente peculiar. Hacia el año 751 Baviera era todavía un ducado, regido por una dinastía nativa y sometido más o menos a los carolingios. Bajo el duque Tasilón III y, las relaciones de Baviera con la dinastía franca llegaron a ser decididamente críticas. En el año 757, Tasilón prestó juramento de vasallaje a Pipino el Breve, rey de los francos. Se encomendó al vasallaje, apoyando la mano sobre las sagradas reliquias, prestó innumerables juramentos e hizo voto de fidelidad al rey Pipino y a sus hijos, Carlos y Carlomán, Annales Regni Francorum para el año 757. Al este de Baviera habitaban los ávaros, descendientes de los temibles jinetes asiáticos que aterrorizaron a Europa en siglos anteriores. Tasilón III y acudió en ayuda de los eslovenos de Carintia, amenazados por los pequeños ávaros de piel amarilla.
tomó posesión de Carintia que, con ellos, vino a ser un estado vasallo de Baviera y la primera región eslava cristianizada. Sin embargo, esta política exterior autónoma del ducado bávaro despertó las sospechas de Carlomagno, que exigió a Tasilón que se trasladase a Worms y renovase ante él el juramento de fidelidad que en otro tiempo había prestado a Pipino el Breve. Por su parte el Papa, enteramente adicto a los francos, amenazó a Baviera con la excomunión. A pesar de todo, Tasilón no abandonó su juego y se unió a ávaros y bizantinos para oponerse a Carlomagno. Pero los bávaros temieron a Carlos y ello permitió la detención del duque. Tasilón fue condenado a muerte en el año 794. Cierto que Carlos le concedió el perdón, pero recibió la tonsura y desapareció tras los muros conventuales. A partir de ahora, Baviera quedaba directamente sometida a la corona franca. Los ávaros. Si Carlos se había mostrado prudente respecto a Baviera, ello obedecía a la circunstancia de que en las fronteras de esta región se asentaba el temido pueblo de los ávaros, que dominaba los países del curso medio del Danubio. En la orilla derecha extendían su poder sobre toda Panonia, Pannonia inferior y Pannonia superior, Carniola, Granj, y la Baja Estiria. La zona situada a la izquierda del Danubio hasta el Tista se hallaba igualmente en manos de este pueblo de jinetes. En realidad, sin embargo, la debilidad de los ávaros era mucho mayor de lo que podía parecer. Guerras internas habían destruido su unidad y ello les incapacitaba para una acción enérgica. En el año 796 el poder de los ávaros estaba ya quebrantado, y su imperio fue conquistado por los francos en años posteriores. Sus territorios de la derecha del Danubio fueron nuevamente organizados, mientras que los situados en la margen izquierda del río no fueron ocupados por los francos. Así, los eslovenos y los croatas se convirtieron en tributarios del Estado franco y este comenzó al propio tiempo una colonización de Carintia y Panonia, al norte del Drave. Los eslavos, en general, fueron arrinconados en valles insignificantes y zonas montañosas. La conversión al cristianismo, aquí llevada a cabo con moderación, dio lugar a que la nueva fe se expandiese rápidamente entre los paganos de los territorios en otro tiempo ávaros. Página 15.